Bienvenidos a nuestro devocional del día de hoy. El día de hoy seguiremos hablando algo acerca del bautismo. Como ya usted se puede dar cuenta, anteriormente hemos hablado acerca de este tema. Ya 3 devocionales con exactamente, que trata algo acerca del bautismo. El de ayer, el de hoy y el de anteayer fueron devocionales que han hablado acerca de este tema. Así que el día de hoy lo que queremos enfocar es de usted debería saber por qué debemos de ser bautizados. Y lo primero que tenemos que recordar en este punto es lo que dice Marcos 16, verso 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Así que el bautismo, al ser un mandamiento del Señor Jesucristo para aquellos que profesan la fe en Él como el Hijo de Dios, ese bautismo debe de ser obedecido, ya que es un requisito que Él ha establecido. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Esto es algo que Él manda y es una evidencia de nuestra verdadera obediencia a Él. Si nosotros recordamos en 1 de Pedro 3:21, el apóstol Pedro dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Dice nos con S, salva. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Y ese es el punto culminante de obedecer el bautismo. Es un mandamiento que el Señor nos ha dado, es algo que los discípulos de Cristo tienen que obedecer, y como el apóstol Pedro dice aquí, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y al final de este texto él dice, por la resurrección de Jesucristo, porque Él es el Hijo de Dios, y como dice Romanos capítulo 6, que a través del bautismo nosotros espiritualmente obedecemos el mandamiento de ser sepultados, así como Cristo fue sepultado y a la misma vez resucitó de entre los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. Otro punto que queremos recordarle acerca del bautismo es de que a través del bautismo, por causa de la obediencia que profesamos en Jesús como el Hijo de Dios y a sus mandamientos, Hechos 2:38 dice que las personas que creen deben de arrepentirse y bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo, o sea, por la autoridad de Jesucristo, para perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Además de esto, sabemos que las personas que fueron bautizadas en el día de Pentecostés fueron añadidas a la iglesia por Dios mismo y formaron parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por lo tanto, cuando obedecemos el bautismo, estimados oyentes, cuando obedecemos el mandamiento del Señor, somos añadidos por Dios a su iglesia. No una iglesia fundada por el hombre, sino la iglesia que ha sido establecida por Cristo, fundada por Cristo, comprada por Cristo, por la sangre preciosa del Hijo de Dios, con la cual Él ganó la iglesia. Por lo tanto, el bautismo, estimados oyentes, tiene muchas bendiciones que Dios derrama a nosotros, los creyentes, cuando obedecemos este paso tan maravilloso. Además de esto, en Gálatas capítulo 3, verso 26 y verso 27, se nos dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Como puede darse cuenta, uno puede ser revestido de Cristo. Y Romanos 6, verso 3 hacia el verso 4, obtenemos una vida nueva en Cristo Jesús. Las cosas viejas han pasado. Dios en Cristo hace que las cosas sean nuevas y nosotros podamos dar testimonio de una vida nueva. Segunda a los Corintios 5:17 incluso también nos habla de esto, de que aquellos que obedecen el Evangelio, aquellos que han sido sepultados en las aguas, aquellos que han seguido los mandamientos del Señor Jesucristo,
aquellos que no se han negado a obedecer el mandamiento divino, aquellos que lo han hecho. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y agregándole pues Romanos 6, nos damos cuenta que andamos en vida nueva y en Cristo Jesús. Si estamos en Cristo, como dice Gálatas 3, ser revestidos de Cristo, estar en Cristo, somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasan y entonces todas son hechas nuevas. Hay que recordar que como cristianos debemos de seguir la paz, debemos de seguir el amor, debemos de seguir, o sea, practicar las cosas que muestran una edificación estable como cristianos. Y como hijos de Dios debemos de mostrar el respeto y a la misma vez reverencia al Creador, a aquel que nos ha libertado, nos ha salvado. Nosotros, estimados oyentes, cuando obedecemos el Evangelio, intentamos hacer lo mejor que podemos porque queremos mostrar el cambio al mundo, para que el mundo pueda ver que en Dios, en su Cristo, en el Espíritu, en la cristiandad, hay esperanza de vida, hay esperanza de cambio, hay esperanza de salvación. Nosotros tenemos que cuidar nuestro andar para no ser un mal testimonio a las personas a nuestro alrededor. Tenemos que cuidar nuestro testimonio para no poner en vituperio el santo nombre del Señor Jesucristo. Al nosotros obedecer la fe cristiana, tratamos la manera de agradar a Dios con nuestros hechos, con nuestros actos. No porque con nuestras cosas alcancemos el regalo de la salvación, porque el regalo de la salvación es un don inmerecido que el ser humano ha recibido de parte de Dios mediante Cristo Jesús. La salvación es algo divino, hermanos. La salvación es un regalo que Dios nos ha dado. Pero no quiere decir que porque es un regalo de Dios, nosotros vamos a vivir como personas irreverentes ante Dios y mal agradecidos. Nosotros tenemos que aceptar la salvación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús y ser agradecidos por las cosas que Él ha hecho para nosotros, en nosotros y a la misma vez con nosotros. Así que cuando somos bautizados, obedecemos a Cristo. Seguimos el ejemplo que hermanos nuestros nos dieron en el primer siglo. Y además de eso, hay un texto bíblico, o mejor dicho, algunos textos bíblicos que quisiera leerles en la segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 1, que es muy importante que tengamos siempre presente. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Tanta evidencia que podemos ver acerca de la creación y ella nos muestra su creador. Tanta evidencia que nos muestra que Dios existe y que fue Él el creador de todas las cosas visibles. Pero muchas veces somos tercos en creer estas cosas y no queremos darnos cuenta de la realidad, y algunas veces existen personas que niegan la realidad de un creador, tratan de explicar de muchas maneras el asunto de la creación y no pueden, porque para esta creación se necesita de un creador. La misma creación nos habla de este creador y muchas personas no lo quieren creer, no lo quieren aceptar, y cuando la aparición del glorioso y poderoso Señor Jesucristo sea, dice que va a dar retribución a los que no conocieron a Dios y a aquellos que no obedecieron el Evangelio. Ahora, el Evangelio encierra muchas buenas nuevas, pero el Evangelio por el cual nosotros podemos alcanzar la salvación es el Evangelio de Cristo Jesús.
Creer que Jesús es el Hijo de Dios. Creer que Él murió por nuestros pecados para redimirnos, para darnos la oportunidad de volver a nuestro Creador. Creer que fue sepultado, que verdaderamente murió, que no solamente se desmayó en la cruz, que no solamente fue una farsa, sino que verdaderamente murió y que a la misma vez, al tercer día, fue resucitado de entre los muertos. Es muy importante obedecer esto. ¿Y cómo lo obedecemos? La muerte, la sepultura y la resurrección. ¿Cómo obedecemos eso? Pues Romanos 6 lo dice. En el bautismo, nosotros, por la fe en Cristo Jesús, morimos a nuestra vida vieja, al pecado. Por la fe en Cristo Jesús, como dice Colosenses 2, nosotros somos bautizados, sumergidos en las aguas, sepultados. Y a la misma vez, al salir de las aguas, somos en cierta manera resucitados para una vida nueva, así como Cristo resucitó de entre los muertos. Entonces, es muy importante identificarnos con Cristo y ser revestidos de Cristo, obedecer el mandamiento de Cristo. Pues si no lo hacemos, el Señor vendrá para dar retribución a aquellas personas que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto dice, aquellos que no conocieron a Dios y que no quisieron obedecer el Evangelio, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hay mucho más que pudiésemos hablar acerca de este maravilloso tema como lo es el bautismo, pero queremos terminar acá el día de hoy en este punto sobre el bautizo y quiero recordarles a ustedes, hermanos, hermanas, que han sido bautizadas bajo la autoridad de Cristo Jesús. Sigamos adelante en nuestra vida cristiana. Sigamos adelante firmes en la fe, creyendo y esperando en la promesa gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, su venida. Y a usted, estimado oyente, si no ha tomado la decisión de bautizarse, no espere más. Aproveche la oportunidad que Dios le da hoy en estos tiempos. Y si desea aprender un poco más, le sugiero poder ver los devocionales anteriores a este. Y le aseguro que usted aprenderá mucho y espero que su confianza y su fe pueda establecerse mucho mejor y pueda tomar la decisión de ser bautizado, como dice Hechos 2:38, bajo la autoridad de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, para que sus pecados sean perdonados y de esa manera pueda recibir el Espíritu Santo. Que Dios les bendiga a todos, la paz de Dios sea con todos ustedes. Espero que estén compartiendo estos devocionales, que puedan verlos con su familia, que puedan verlo con sus amigos o con hermanos o hermanas de la iglesia. Espero que puedan serles de mucha utilidad. Vamos a dejar este devocional hasta acá. Vamos a continuar el día de mañana con nuestro siguiente devocional. Y hasta este momento, y como siempre, la Iglesia de Cristo les saluda y les deseamos un feliz día, una feliz noche. La paz de Dios sea con todos. Su hermano y amigo Esdras les saluda.